Venido conversando a través del programa sobre el tema del presupuesto, sobre las finanzas públicas, los problemas de liquidez, el endeudamiento, el crecimiento económico, cómo todo esto se amarra. Y estábamos, Carlos Federico, viendo si el tema de la austeridad, por ejemplo, debería ser y todo, pero tú tenías algunos comentarios que querías hacer sobre la reacción de lo que se habló en el último bloque. Sí, gracias. Sí, quisiera hacer algunos comentarios porque creo que la audiencia tiene que escuchar un discurso también equilibrado. Mira, si este país va a abrir la campaña electoral con ese nivel de discurso, vamos a tener una polarización de nuevo tremenda. Y ahora con costos mayores. Con costos mayores porque el FMLN ha tenido acceso a la información de cómo se han manejado las cosas en gobiernos anteriores. Te voy a poner dos ejemplos sencillos, ¿verdad? Más de 40 millones de dólares invertidos en un dragado inútil en la Unión, en el puerto, cuando no era necesario en ese momento dragar. 180 millones de dólares descapitalizados de las empresas rentables de cepa, ¿verdad? Para justamente financiar al gigante dormido, ¿verdad? Olvidándonos de aprovechar lo que significa el polo de crecimiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Fidel Chávez Mena, te lo dije a ti el otro día en la radio, en la rendición de cuentas de CEPA, dijo que lamentaba mucho cómo los gobiernos anteriores de los últimos 20 años habían descuidado completamente el aeropuerto, que de haber sido el aeropuerto primero en la región, había llegado al cuarto lugar en la región, producto de que no se hicieron inversiones ni siquiera para reponer la depreciación, que es una buena práctica financiera. Entonces aquí se critica mucho a este gobierno por algunas cosas como la que le he estado escuchando a Miguel, ¿verdad? Pero se olvidan esas cosas grandes que representan muchos millones de dólares que reflejaron también incapacidad, dolo, malicia, corrupción, no sé, pongámosle el nombre que sea. Bien, pero eso lo quería dejar como sentado muy claramente porque no se trata de que los gobiernos anteriores fueron totalmente eficientes, no fueron corruptos. Recordemos el caso de Mati Regalado, 1.300 millones, ¿a dónde está eso? O sea, tengamos memoria, pues, por favor. Eso no fue el gobierno. Bueno, pero hombre, ¿cómo que no fue el gobierno? Si fue, después el que fue preso fue Lousel, ¿verdad? Porque estaba justamente en una institución de gobierno que era superintendencia y que tenía que darle... Pero fue Incepro que no estaba regulada. Bueno, y por eso lo echaron preso, por eso. Bueno, ok, pero estamos hablando, pero bueno, recordemos, o sea, recordemos que el no caballero era miembro del COENA, pues vaya, para ponerlo en esos términos. Entonces no estemos queriendo saludar con un sombrero de honestidad y que no hemos tenido corrupción cuando vemos realmente que en el pasado también han habido situaciones de esa naturaleza. Yo creo que deberemos de colocarnos en una propuesta. Mira, yo creo que el problema central no ha sido de engañar a nadie. Si la Asamblea Legislativa tiene información del ministro de Hacienda diaria, si algún ministro tiene relación con el Congreso, es justamente el ministro de Hacienda porque le tienen que estar aprobando el presupuesto. Y por lo tanto, todos los diputados tienen relación con el ministro de Hacienda. Y la información del Ministerio de Hacienda en los diputados está claramente en sus escritorios. Mira, aquí el problema no fue de engaño. Aquí el problema es que se han caído 1.000 millones de dólares de PIB desde el 2009 para acá, en supuestos que no se cumplieron, supuestos de crecimiento económico, tan sencillo como eso. Este gobierno proyectó desde el 2009 una tasa de crecimiento de 3 puntos, pareja del 2009 al 2014, y tú lo sabes. Y las tasas de crecimiento han andado en 1.2, 1.3, 1.4, y eso ha significado 1.000 millones de dólares menos de PIB. Por lo tanto, ingresos menos para el erario. Pero hay otra cosa. Como efectivamente ustedes tienen razón en un punto, de todo lo que han dicho, yo coincido solamente en un punto. Ha habido un incremento en el gasto corriente. Es cierto eso. Y ese incremento en el gasto corriente, ¿verdad? En la medida en que al no cumplirse los indicadores pactados en el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional, entonces el fondo retiró, ¿verdad?, su apoyo de la garantía de los 800 millones de dólares. Y esa es la señal que le dio al Banco Mundial y que le dio al BID, fue que los 150 millones de dólares que se esperaba que vinieran del Banco Mundial y los 100 millones restantes de los 200 del BID que estaban aprobados, no entraron. Lo que significa que no entraron 250 millones de dólares. Esa es la razón por la cual tenés problemas de caja. Si esos recursos hubieran ingresado, no tendrías el problema ahorita que estás teniendo. Claro, el problema central es un tema de crecimiento. Y vamos a crecer en los próximos 2 años con estos lenguajes que ocupa Miguel.
tontos, locos, estúpidos. Esa es la relación que él tiene cuando va con el gobierno. No, perdóname, uno tiene capacidad en la democracia para disentir, pero si vos faltás el respeto, ¿verdad? Con ese lenguaje, y vas a ir a la campaña electoral con ese lenguaje, yo no creo que es lo que nos lleve a algo. Si justamente el mayor problema que tiene este país es la conflictividad, ese problema que señalaba Rafael del conflicto con el sector privado. Y, bueno, ¿y quién lo comenzó, pues? ¿A dónde deriva? Si ya Miguel planteó claramente su problema y su temor, el problema es con el FMLN. Y yo le digo a Miguel, y en el 2014, hermano, suponete que ganás las elecciones con Arena otra vez, vas a tener siempre al frente en la oposición. Y una oposición fuerte, porque aunque ganes, va a seguir siendo la segunda fuerza política y muy importante en el país. Entonces, se trata realmente de entendernos y de entrar a una figura de diálogo diferente, Miguel. No de estar siempre desacreditándonos como fuerzas políticas, porque eso no nos conduce a nada. Eso es lo que está conflictuando al país y le está dando mensajes de no crecimiento, de no inversión. Aparte de problemas de confianza, estoy de acuerdo. El Frente tiene también que entender, ¿verdad?, que este tipo de lenguajes a los que Miguel se refería no son correctos. Aquí no se trata de estar manejando la lucha de clases, aquí no se trata de estar despreciando al empresario, aquí no se trata de estar nuevamente acentuando en las diferencias, sino que buscar una propuesta de país y ser propositivo. Pero entonces yo creo que el respeto mutuo de todas las partes es un elemento fundamental, hombre. Aquí yo no puedo criticar solo al gobierno, si solo hay que ver a los directores de las gremiales del sector privado, de una en particular, que es la NEP. El discurso incendiario que ha tenido Jorge, con todo respeto a él, perdóname, si el caballero compañero de gabinete de Miguel, el señor Carlos Rosales, saca un artículo en el periódico criticando esa actitud por parte de la NEP, diciéndole que le está haciendo el trabajo sucio a Arena casa echado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el sector privado el que rivaliza contra el gobierno y Arena, sin necesidad de confrontar para desgastarse, gana los réditos políticos de lo que significa ese desgaste. Pero ¿qué significa eso como mensaje de estabilidad al país? Entonces yo creo que tenemos que poner todos la barba en remojo. Yo no estoy nada más señalando que es el sector empresarial el del problema. También del lado del gobierno tienen que haber cambios de actitudes, no cabe ni la menor duda. Cambios de discurso, no cabe ni la menor duda. Pero vamos a una confrontación electoral y vamos a tener al país en este desgaste. Yo creo que deberíamos de ser capaces de reconocer que efectivamente yo reconozco en el gobierno donde estuvo Miguel la enorme capacidad de reconstrucción post-terremoto que tuvieron. Reconozco eso. Pero a mí me encantaría que él reconociera que la longitudinal del norte no solo es un tema de José Ángel Quirós, sino que este gobierno es el que convivió estos 4 o 5 años anteriores o 4 años anteriores con el Fomilenio. Es este gobierno el que terminó la ejecución del Fomilenio. Entonces es una acumulación, lo negociaron gobiernos anteriores, correcto. Se mantuvo un director ejecutivo que venía propuesto del gobierno anterior, mérito de la administración también de haberlo dejado. Pero la manera en que este gobierno se relaciona también, trascendiendo de las fronteras ideológicas. Si aquí no se trata de cómo piense Miguel o cómo piense yo, aquí se trata de que si los dos tenemos sentido común, podemos perfectamente ponernos de acuerdo en un proyecto de país. Y ese es el llamado que yo le hago respetuosamente a Miguel y a todos los sectores. Bajemos el tono de la refriega, ¿verdad? Rafael, tal vez, solo antes que usted comente una cosita, se lo planteo para que le quede un solo de insumo. También se ha visto la compra de diputados en la legislatura anterior para tratar de romper el equilibrio que había, y ahora en vista que Arena tiene un poder de veto, llamémoslo así, por los 56 diputados, también se está queriendo comprar diputados. Aparentemente usted ya mencionaba una cifra y todo, se lo agrego para que pueda comentar lo que quiera ahí. Sí, a mí en primer lugar me parece, y yo pido a la audiencia disculpas, porque me siento mal porque nosotros estábamos comentando en el intermedio algunas cosas y se han citado como que fueron parte del programa. Yo no creo que sea justo y correcto. Luego, no me gusta venir a pensar que lo que yo propuse hace un rato que teníamos que tener una concertación en lugar de esta polarización. Nosotros de repente vemos el mismo discurso, Carlos Federico, del presidente. O sea, aquí estamos hablando de lo que estamos viviendo en este momento. Yo en su oportunidad critiqué a los gobiernos anteriores, pero no puedo seguir pensando de que nosotros vamos a seguir viviendo, de que porque aquellos lo hicieron, si por eso es que votamos algunas personas por un cambio.
porque queríamos las cosas diferentes, no para venir a justificarnos en las cosas que se hicieron en el pasado, porque si no nos hubiéramos quedado con el pasado. Yo creo que aquí estamos hablando de lo que sucede en estos momentos y cuando hablamos de las dificultades vanas que se ven todos los días de personas que no están capacitadas para llevar un puesto tan sencillo como en las aduanas, que es lo que hablamos en los corridos, no se refería a insultar ni a decir nadie a un gobierno, a este gobierno, sino que sencillamente hacer notar que algunas personas no están capacitadas en los puestos que están. Habiendo dicho eso, Luis, lo que estábamos hablando de la compra de diputados, que ayer se arreció una situación que ya viene de varios tiempos. Aquí se ha formado un bloque que se llama FMLN, Gana, y hay CNPs, que han formado un bloque que quieren, por alguna razón, que nos llama la atención a los ciudadanos, porque no podemos poner el dedo en una cosa, porque hay un pleito grande, leonino, para poder nombrar a un fiscal. Y hay un empecinamiento en una persona en particular que, en teoría, no cumple los requisitos, habían demandas en la fiscalía, estuvo tiempo como adjunto, pero sin embargo estos grupos que antes lo vetaron, como el FMLN, ahora los quieren poner en la fiscalía. Entonces, la situación se ha venido dando, que se han venido oyendo constantemente ofrecimientos de dinero para algunas personas. Esto se ha manejado hasta público. Ayer salió en un periódico digital no muy confiable, sale que se habían vendido 6 y que ya estaban los 6 y que se iba a elegir al fiscal. De repente esos 6 personas empiezan a protestar de que se les estaba denigrando. No, 6 no, 5 protestaron que se les estaba denigrando. Y entonces el periódico se vio obligado a bajar eso y a pedir disculpas que no habían confirmado la fuente. Se habló en los pasillos y dijo el jefe de fracción de Arena que hablaban de ofrecimientos hasta de $2 millones por persona. Eso es grave, no lo digo yo, lo dijo el Donato Baquerano, y eso es grave, sí es cierto, grave por 2 cosas. Una, porque eso es desleal para la población comprar diputados. Y 2, sencillamente también es desleal de los que están recibiendo las ofertas no denunciarlas y decir quiénes se las ha llevado, porque ellos saben quiénes se las han dado. Yo no estoy autorizado porque no me consta, pero sí he escuchado los nombres de las personas que andan haciendo las ofertas. Entonces yo considero que es desleal también del partido que está recibiendo ese tipo de ofertas no denunciarlas y decir fulano es el que ofreció, y en esto hay medios para probarlo. Entonces estamos ante una disyuntiva bien difícil porque si se consiguen esos 6 votos significa hacer 56 votos y no solo le va la elección del fiscal, se pueden hacer cosas bastante drásticas. Hay cosas que se están denunciando también en un medio ayer y que sabemos también, tenemos alguna información de que se está tratando se desmontó la actividad de esa comisión legislativa que cuestiona a los magistrados Rodolfo González y a Belarmino Jaime, y que se va a saber pronto, una petición, un amparo a la sala de lo contencioso para decir que ese proceso con que fueron electos, y se supone que ya se sabe hasta quiénes lo hicieron y qué es lo que van a decir, qué es la resolución al aceptarla. Lo que tratan de desmembrar, siguen tratando de desarticular la sala de lo constitucional. Todo esto todavía son cosas que se saben tras bambalinas, son cosas que se están manejando, pero ya cuando se habla un jefe de fracción de una oferta de $2 millones a un diputado, obviamente hay algo muy serio detrás de esto, que puede ser un hoyo económico para alguien que quiere taparlo y que el fiscal no lo persiga o no haga algo, o aquí lo que se está tratando de hacer algunas cosas con 56 votos, cambios que sean radicales para el sistema democrático, y eso es lo que a personas como a mí, no a los demás no me interesa, pero a mi persona me preocupa porque sería peligroso que se jugara con el sistema democrático, además de que se pudieran hacer cantidad de cosas como préstamos y ya con 56 votos no hay nada que los detenga. Entonces yo creo, a mi juicio, que la situación es delicadísima desde el punto de vista político en este momento, y no me preocupa tanto la próxima elección ni que se empiecen a decir las cosas que se están diciendo ya para el 2014, porque esto es inmediato. Esto es una cosa que ayer fue una conmoción muy grande en el Congreso de la República, y eso creo que la ciudadanía debe estar alerta. Ok. Miguel, tus observaciones. Primero que todo, confirmar que
es siempre mi interés expresar a la población mi opinión. Yo comprendo que al gobierno del FMLN, a los diputados del FMLN y a personas que tal vez trabajan para el gobierno, no les gusten mis comentarios, pero lo seguiré haciendo. ¿Verdad? Creo que parte de mi labor y mi responsabilidad es que contribuya a la formación de opinión en el país. Igual lo pueden hacer personas de izquierda, yo soy una persona que cree en la libertad económica, que cree en la libertad de expresión, que cree en la libertad de prensa, y creo que es importante para el nos va a dar nos va a permitir ser una mejor sociedad en el futuro. Dicho eso, coincido también con Rafael que este tema de la supuesta compra de diputados es sumamente delicado, ¿verdad? Porque pone en riesgo el futuro completamente del país. Es una traición al voto. Los salvadoreños ejercieron su voto y le dijeron al país, señores, estamos votando de esta forma porque queremos que haya contrapeso. Queremos que los partidos que no son del gobierno puedan ejercer una función de contraloría, de contrapeso, de prudencia hacia el gobierno. Es decir, cuando el presidente Funes fue electo, también le dieron contrapeso a los diputados, a la asamblea, pero hubo en realidad un robo de voluntades, llamémosle robo en sentido figurado al menos, ¿verdad? Pero violaron el voto. Las personas que habían votado por Arena sintieron que fueron traicionados cuando un grupo de diputados que fueron electos por Arena, que no fueron electos por su linda cara, se fueron a formar un partido que se llama Gana. En estas nuevas elecciones, los demás gana unos cuantos diputados, gana 2 diputados, digamos, de a de veras, y gana 8 diputados por residuos. Pero en todo caso, le piden al país, le piden a los políticos que hagan contrapeso. Si en efecto se da esta compra de voluntades, pues el país corre grave riesgo, porque teniendo la mayoría calificada en la Asamblea, pueden cambiar leyes que puedan tener impactos en nuestras libertades a futuro y que puedan tener un daño como el que le ha hecho el presidente Chávez a Venezuela o que han hecho otros presidentes de ese corte en otros países de América Latina. Ahora, yo quisiera hacer un comentario final y es, algunos diputados dicen que van a votar con su conciencia y que por ende van a votar a veces no acompañando a su partido. Y lo lógico es que todos voten con su conciencia. Lo lógico es que esto es lógico y nadie puede discutirlo. Pero hay cosas que son blanco y negro. Hay cosas que no son, que siendo de blanco y negro también son de conciencia, pero que la respuesta es esta o la otra, pero la tercera es absurdo, ¿verdad? En el caso del presupuesto y en el caso de los préstamos, la Comisión de Hacienda tiene un equipo de diputados de cada partido que son los que en realidad conocen la temática, le dedican muchísimo tiempo y se convierten en expertos en el tema. Los temas fiscales, los temas de presupuesto, no los conocen la mayor parte de diputados. Por lo tanto, es importante que sean los personeros de la Comisión de Hacienda, de los partidos, los que le recomienden a su partido cuál es el curso de acción. Y no puede un diputado que nunca ha estado sentado en esa comisión decir, yo voto por mi conciencia en contra del partido y yo voy a aprobar el crédito, cuando en realidad su partido y su equipo técnico ha dicho ese crédito no le conviene al país. Eso no es un voto de conciencia, ese es un voto comprado. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que ha estado interesante la conversación. Yo creo que podemos concluir en algunas cosas. Uno es que el país tiene un problema importante de caja, tiene un problema importante de futuro y en el que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Si aquí seguimos pensando unos de una manera, otros de otra manera, y no logramos ponernos de acuerdo en esta visión de nación que requerimos, y si no se hacen los recortes de gasto también que se tienen que hacer para poder resolver los problemas, no va a haber presupuesto que alcance, no va a haber préstamos que alcancen, y no va a haber una forma clara de poder resolver los problemas del país. Y el equilibrio en la Asamblea lo determina la población al momento de votar, y ese equilibrio se debe mantener, porque ese equilibrio fue el que la población definió para que el país pueda avanzar de una manera más clara y sensata. Que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes también por habernos sintonizado esta noche y nos veremos el próximo domingo en esta misma estación, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.